Para personas inquietas, Capital Radio. Seguimos teniendo noticias puntuales y ya tenemos a la invitada de hoy, doña Mónica Riverol. Buenos días. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, tú estás en buenas tardes y yo en buenos días porque yo no he comido, ¿vale? Yo tampoco, pero... Pues entonces está claro, ¿no? Yo hasta que no como son buenos días, ¿no? Bueno. Bien, pero hoy no es la primera pregunta que es de libro, es decirte, ¿tienes algún familiar en Venezuela? Hombre, digamos que personas de contacto frecuente no, pero que siempre han habido nexos, sí, he tenido familia allí. Lo que pasa es que ya muchos han fallecido, o sea que... Hubo una época en el otro terremoto, sí recuerdo, que en La Palma se vivió con intensidad porque había mucho palmero y bueno y mucho tinerfeño en Caracas, ¿no? En el 67. En el Sí, hoy me 67. comentaron algo de eso, sí. Sí. Hay una cosa curiosa, yo lo comentaba esta mañana, porque vi varias personas, ¿no?, que les hacían preguntas, eran entrevistas callejeras, y no se pueden llamar entrevistas, pero y decían que no recordaban una cosa, que en Venezuela esto no sucede. Y yo digo, bueno, pues no se acuerdan del 67, ni se acuerdan de cuando Simón Bolívar entró y se mandó la frase aquella fabulosa, porque este era un tipo también que se la gastaba, ¿no? Que hubo el terremoto entrando a Caracas y dice, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella, ¿sabes? Leía esa frase, la ha puesto como si este tipo fuera un dios, ¿no? Y Pues lo que mira, era casi como en La Palma, con el volcán, que ya no se Sí, recordaba lo que era este un volcán. sí, igual, sí, lo mismo. No, es que es raro. Y aquí en Tenerife estamos ahora, esta mañana me preguntaba unos señores que comparto con ellos la mañana del café, ellos se sientan en una mesa y yo en otra, ¿no? Pero nos vemos casi todos los días, entonces se giraron, pues me conocen de profesión y, oye, ¿tienes alguna noticia del tema de los volcanes los movimientos sísmicos que hay en Tenerife? Y digo, pues sí, que si hay un volcán no pasa nada, pues ya le toca. Pues, Tenerife también lleva ya unos cuantos años sin volcán, pero que estalle un volcán no tiene nada de raro. Lo que no va a ser el volcán, yo te lo puedo garantizar porque no soy vulcanólogo. Bueno, vulcanólogo es una profesión que no existe. O sea, eso para empezar, ¿no? Hay que empezar a decir eso, ¿no? En La Palma había 3 o 4 vulcanólogos que eran ya dioses, ¿no? No habían estudiado vulcanología, pero Pero se lo mira, apuntaban. tremendos para captar dinero, para proyectos, ¿eh? Sí, es una cosa. Yo le dije eso mismo, ¿sabes? Coincidimos, digo, mira, lo que hay es voy a decir una palabrota, media palabrota, digo, lo que hay es una mamancia, una mamadera de 1000 pares de narices, es lo que hay, ¿no? De una sinvergüenzura. Bueno, Sí. tenemos hoy a Mónica porque don Carlos Soler nos abandonó, ¿sabes? Se fue de viaje, está de holiday, ¿cómo se dice en inglés? Holiday. 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 Y entonces digo, bueno, pues Mónica nos va a venir bien porque al menos en esta parte de La Palma, ¿no?, que nos oyen, eh, tendrán, tendrán que estar con los pabellones auditivos pendientes de lo que dice. Sobre todo, me imagino que estarán los políticos, porque siempre que hablo del agua de La Palma, recibo después alguna llamada, ¿no?
siempre. Bueno, pero las llamadas son para coger las recomendaciones o para tirarte de las orejas. No, no, para insultarme, ¿sabes? Mira, qué Normalmente bien. para insultarme, sí. Sí, pero me tiran de la oreja. No, estoy acostumbrado ya tengo la oreja grande, ¿sabes? Tengo el pabellón auditivo grande, estirado, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer? No, está claro, ¿no? Bien, te voy Bueno, a hacer pero una pregunta. eso habla bien de ti. Eso quiere decir que escuchas mucho. Ah, bueno, eso sí, escuchar sí. Hay algo que te tengo que preguntar antes de seguir. Siempre estoy por preguntártelo y después se me olvida, ¿no? Tú eres agricultora, tú eres usuaria del agua en La Palma, más bien, la pregunta. Eres Hombre, usuaria, sí me gusta, del agua en soy La Palma. soy usuaria del agua en La Palma como la mayoría de los pobladores de esta isla. Todos la necesitamos. No soy agricultora. Sí conozco de las dificultades de las que se quejan los agricultores, pero también de muchas de las asignaturas pendientes que ellos tienen por hacer y que no hacen. O sea, Pero, ¿y qué es lo que sucede, Mónica? Porque ya tengo una intriga con Carlos, hablo de asaladora, de temas técnicos, pero no del tema sencillo del agricultor, ¿no? mm, ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué llega un señor que es un político, que estaba muy bien de alcalde, yo creo que toda Canarias y de toda España, ¿no? Que está muy bien de alcalde, se defiende muy bien, pero después llegan a un puesto superior y como que se mm. olvidan de todo, se quedan, algo está pasando. ¿Cuál es la Bueno, yo mano creo, negra para que Sergio se haya vuelto en el lenguaje coloquial un jíbaro? ¿No? Porque ya bueno, se yo dice, no lo entiendo. Yo creo que eso es un mal que acusa a todo el Consejo Insular de Aguas, porque sean del color que sean, mientras están en la oposición, entienden perfectamente lo que hay que hacer y cuando llegan a posiciones de gobierno, pues se olvidan y practican pues lo contrario a lo que sabían que había que hacer. O sea, no es solo un mal que sea propio de Sergio, es un mal que ha padecido también pues Carlos Cabrera. Es un mal que ahora padece Juan Ramón Felipe San Antonio, que él dice que no sabe de agua, pero que opina como opina todo el mundo de fútbol o demás. Y lo que te digo, no creo que sea solo un mal de Sergio, sino que es un mal de todos. Y como denominador común, pues puede tener que tanto en la Junta de Gobierno como en la propia Junta General del Consejo Insular de Aguas están representados intereses que están vinculados con el agua privada también. Y bueno, pues si las cosas van bien y el agua se gestiona bien, es muy probable que se racionalice el mercado del agua, se abaraten pues los precios y eso quizás no le interesa a gente que se dedica a hacer negocio con el agua. Pero es que esa misma gente a la que no le interesa eso es la misma que demanda financiación pública para sus asuntos privados. Entonces, luego son también los mismos que dice el rum popular que financian a todos los partidos, sean del color que sean, y que luego van a estar en el Consejo Insular de Agua sí o sí. O sea, tal como tú me lo estás diciendo, yo voy a ir un pasito más allá. O sea, me quieres decir, no hace falta que te impliques, ¿no? Me quieres decir que aquí hay un tema de corrupción, así de sencillo, ¿o no? Bueno, de lo que hay un tema, yo no puedo lanzarme a decir son unos corruptos cuando no tengo pruebas claras y evidentes de esa corrupción. Lo que está claro es que hay una incoherencia entre lo que se dice cuando estás en la oposición y lo que se hace cuando estás gobernando. Y no será porque no tengan medios para hacer... Perdón, que voy a quitar una alarma Sí, que tengo aquí. sí, ahí pasó algo, ¿no? ¿No será Ahí no- que no tengan medios para hacer lo que hay que hacer? Porque medios sí hay. Yo por aquí te saqué una cuenta que es fácil de entender, que si quieres hablamos de ella. Sí, Porque sí, yo, sí, adelante, básicamente, venga. sí, bueno, yo te puedo comentar, para mí todo este problema, para mí y para muchos, está en que se hace una mala gestión del tema de la política hídrica en la isla.
se invierte mal el dinero, no se invierte en lo que se tiene que invertir. Recientemente salía hace poco una noticia, creo que la semana pasada, en la que se decía que no se disponía de los 12 millones de euros que hacen falta para terminar el nuevo hospital de Dolores, lo que era el antiguo hospital. No se tenía esos 12 millones, y yo me quedé pensando cuando oí la noticia que recientemente en el Parque Cultural Islas Canarias, en los Llanos de Aridane, que ahora se llama Auditorio Insular Tomás Cabrera Martín, invirtieron 16 millones de euros después de la erupción de 2021. Entonces, aquí, sea con agua o sea con otras actuaciones, el problema está en cómo se prioriza lo que se va a hacer, ¿vale? Yo te puedo decir que analizando un poco las actuaciones que se han hecho estos años, no se puede hablar de que falte dinero. Voy a poner el ejemplo de la tubería ilegal de La Fajana. Yo digo ilegal porque se hizo sin permiso de Costas Estado, ¿vale? Entonces, ahí el presupuesto eran 5 millones de euros. Vete sumando cantidades. A esos 5 millones se tuvo que sumar 1,5 millones más, hasta donde yo sé que puede haber sido algo más, por incremento de costes, por la guerra de Ucrania y demás. Y después una multa de 2.100.000 euros. Esos son en total 8.600.000 euros, ¿vale? Ahora te voy a hablar de la desaladora de Breña Baja, esa que dicen que es récord Guinness, que es otra falacia, otra mentira. Esa desaladora la compró el gobierno de Canarias, 1.400.000, y el Cabildo Insular, Consejo Insular de Aguas, pone 2.230.000 para la instalación. Eso suma 3.630.000. Súmalo a los 8.600.000 de la tubería ilegal. Te voy a poner el ejemplo de los pozos de la Herradura. En el barranco de la Herradura, en los sauces, 1.203.000 euros por encima del precio ofertado por el vendedor y por encima de una tasación que se establecía en 1.107.000. Pues el Consejo paga 1.203.000 por esa compra, algo inaudito, basado en un informe del técnico que lleva los expedientes de aguas subterráneas, que debería defender el interés público, pues vende por encima del precio ofertado. Pero es que a esa obra, a esos pozos, que además tampoco tienen las condiciones para ser rentables, porque están salinizados. Ese es el barranco, como me dijiste, el barranco de que están Barranco los de la sauces, Herradura. de la Barranco de la Herradura, ¿no? Herradura en Los Sauces, sí, tiene un pozo más cercano a la costa, zona de costa, y otro más en el interior, en el mismo barranco, a poca distancia. Pues para poner en funcionamiento esa obra hacen falta casi 3,5 millones más. Esos son 4.703.000 euros más. Vete sumando a los 8.600 anteriores y a los 3.630 anteriores, que la cuenta se va a ir haciendo grande. A esto, añádele ahora que el Consejo Insular de Aguas la semana pasada comunicó que se quieren gastar 2.350.000 euros en hacer un cierre hidráulico a poca distancia del que está hecho. ¿Para qué? Para controlar los escurrajes, que es el agua que se le escapa de un cierre que no es estanco, cuando lo que realmente tendrían que hacer es derribarlo y hacerlo nuevo. Y se podría hacer. Ellos a todos dicen que no, pero sin embargo don Carlos Soler Cleseras dice que sí, si él dice que sí, es que se puede hacer. Y luego, la semana pasada también ha habido polémica porque la reserva de la biosfera, del dinero que le dio el Estado, que le dio 15 millones tras la erupción volcánica, destinó 3.500.000 euros al Consejo Insular de Aguas para que compraran parte de los tubos que son necesarios para canalizar o entubar el canal LP1 que va desde Barlovento a Fuencaliente, en el tramo que va desde La Breña a Fuencaliente. Y bueno, todas estas cantidades que te he dado suman 14 millones, casi 200.000 euros, ¿vale? A esto súmale, como te dije antes, un auditorio en el que se han gastado 16 millones de euros. Yo me pregunto si un auditorio o un parque cultural, como le llamaban antes, que estuvo abandonado por más de 20 años, era necesario y prioritario invertir en él 16 millones de euros después de la erupción volcánica. Recién apagado el volcán, ¿vale? Pero es que si a eso quiere, y a eso suma 30 millones, casi 200.000 euros, le puede sumar el despropósito del dinero que se gastaron con las desaladoras en Puerto Nao,
con el tema de la erupción volcánica que superó los 20 millones de euros. Entonces, no se puede hablar, porque hacia lo tonto yo te estoy hablando ya de 50 millones de euros. Sí, Desde sí, yo estoy 2000. asombrado ya por la cantidad de Entonces, dinero que va, ¿no? claro, no se puede hablar de que no haya medios económicos. Hay que ver cómo se están invirtiendo esos medios económicos o cómo se prevén invertir, ¿vale? Porque en estas cantidades que yo te fui detallando, hay cantidades que no se han aplicado aún, pero que se prevén aplicar, ¿vale? Que se prevén. Bueno, lo del auditorio sí está claro que se gastaron el dinero. Esto es por poner una guinda al pastel. ¿Se está usando el auditorio? ¿El auditorio está cerrado? Mira, no, de momento no lo han inaugurado. Quisieron inaugurarlo para el mes de mayo, finales de mayo, coincidiendo con la fecha de la celebración del Día de Canarias, cruzando la agenda con el presidente de Canarias, y no le salió el tema porque solo tenían luz de obra, no tenían O sea contrato que todavía no está, entonces todavía no está pero es que no terminado. O estaban sea, terminadas no yo, estaban yo- ni terminadas las aceras, ¿eh? Casi no da tiempo ni a limpiar. las aceras tampoco están todavía. No estaban completamente terminadas. O sea, es lo típico que van apurando, van apurando y quieren, pues eso, sacarse la foto, cortando la cinta, y al final pues pasa lo que pasa. En la misma semana en la que prácticamente anunciaron la inauguración, tuvieron después que recular y decir que no era posible, pues O por sea que motivos de todavía seguridad. los 16 millones de más que se han gastado allí, yo es Mm, una obra de más curiosa, esto lo añado yo, porque mm, mi madre decía que hay un tronco de madera enterrado en la iglesia de los Llanos y que el mm. barranco de Tenisca lo enterró y el barranco de Tenisca lo iba a desenterrar. Digo, pues, Pues mira, el auditorio no está encima, encima de no, ese el barranco. auditorio está dentro, está Por dentro eso del te lo digo, barranco. por eso te lo digo, y la gasolinera, Sí, y sí, bueno. sí, sí, pero bueno, la gasolinera, bueno, se la llevan y hacen otra. Pero el auditorio, hombre, un tema público yo creo que es más complicadillo, ¿no? Pero Yo que mira, se lleve, ¿eh? de todo eso que te conté, lo peor es que si Sí. ese dinero que aún así, estando mal invertido, se fuera a invertir de forma adecuada en algo correcto, pues bueno. Pero es que no, es que encima es para cometer errores, porque en el trasvase, en la boca oeste, en Hermosilla, quieren hacer una galería paralela a la actual para sacar más agua. Y ya lo ha dicho Carlos Soler varias veces, la distancia a la que supuestamente va a quedar una galería de la otra, lo que hará será quitarle el agua que actualmente sale por una, pues saldría por la nueva. O sea, es absurdo, es tirar el dinero. La desaladora, que primero iban a instalar en unos terrenos privados en Tazacorte, y justamente porque eran terrenos privados no podían instalarla, además del daño que iban a producir en el acuífero, pues al final terminaron instalando la en Breña Baja. Pero es que dicen que es eficiente cuando genera un 60%, fíjate, de la energía que dicen que consume, que no consume más de 2 kilovatios hora por metro cúbico, el 60% de lo que genera es almuera. Ya pierde eficiencia solo con eso, porque lo que genera en agua desalada es el 40%. Pero es que además ese agua desalada luego la tienen que elevar, con lo cual se aumenta el gasto, con lo cual eso de que sea una desaladora eficiente es muy cuestionable, ¿vale? Luego, por la boca oeste del trasvase, en Aduares, lo que te decía, quieren hacer un cierre pegado al otro para hacer como una especie de estanque entre un cierre y el otro, y para recoger los escurrajes, que es el agua que se les escapa, porque el cierre actual no está bien ubicado, pierde agua. Y en vez de romper ese, no, van a hacer otro, casi pues como el otro que dice pegado, para seguir perdiendo agua. O sea, es tirar el dinero, ¿vale? Entonces, Pero, y esto, no hay nadie ahí, Mónica, que aparte de la radio nuestra, ¿no? Que atraemos a Carlos Soler, traemos a otra persona, traemos a otra persona. No hay nadie que le diga nada, o sea, no hay forma humana de que lo entiendan o no quieren, o lo que dije al principio, o es un tema de corrupción, que no hago nada porque aquel me dio
200.000 euros, 200.000 euros puse ahora Mira, porque ¿te está de acuerdas moda, ¿no? lo que tú me decías al principio de que tenías el pabellón auditivo ancho? Pues esta gente tiene el pabellón auditivo estrecho, es decir, no quieren escuchar. Yo te voy a decir una cosa, yo no me dedico a la política ni tengo pensado hacerlo, pero desde luego, si yo tuviera personas que con formación técnica y probada experiencia me dijeran a mí lo que es correcto que debo hacer, y ya no te hablo de los técnicos del Consejo Insular de Aguas, que muchos tienen la plaza no la tienen fija y entonces se tienen que someter a lo que el político les marca. Si yo tuviera una persona que me indicara lo que tengo que hacer y cómo debo de invertir el dinero de todos de forma eficiente, le escucharía y me dejaría llevar por esa persona, porque además en el recorrido que llevan, lo que sí que han demostrado es que se equivocan continuamente. Entonces, yo creo que falta un poco o bastante inteligencia incluso para llevarte a tu favor pues una cadena de éxito en cosas que estén bien hechas, en inversiones que estén bien realizadas. Y no, esa lectura no se le da. Entonces, esto es lo que tenemos. Sí, pero con lo de tenemos, resulta que al final no tenemos nada. O sea, seguimos Claro. donde Luego mismo, tienes ¿no? a las comunidades de agua de riego quejándose de que no tienen agua, como por ejemplo esta Unión de Canales quejándose, una de que no han recibido los auxilios para el tema de la realización de obras hidráulicas, llevan 2 años sin percibir esas ayudas. Luego se quejan de que por la parte este no tienen embalses y que los necesitan para meter el agua cuando llueve, porque si no la tienen que tirar. Pero todo esto es como es un parcheo y es como también un me callo ahora porque si me callo me van a hacer esta balsa chiquitita aquí, luego me hacen la otra chiquitita allá y al final tienes a los agentes que están manejando el agua y a los políticos pensando cada uno en lo suyo, pero sin resolverse nada. Entonces, esto a gente de la calle como a mí, pues cuando lo observas desde fuera y empiezas a hacer cuentas como te hice antes, pues te repatea porque al final tú ves como el dinero de los impuestos se está gastando como se gasta. Vaya, hombre. Bueno, doña Mónica, tenemos que irnos porque tenemos que irnos ya a publicidad y a todo el proceso, porque si no, no comemos, no nos da ni para comprar el agua, ¿sabes? Entonces, Oye, muchas gracias por estar ahí. pues Gracias nada, por gracias a tu... ustedes y a la gente que no pierdan el sentido crítico y que analicen por ellos mismos pues toda la información, porque a Sí, veces el día a día te lleva a otras cosas que... es complicado, sí, es complicado. Venga, muchas gracias, doña Mónica. Hasta la Vale, próxima. Un saludo. buen día a todos, adiós, Hasta adiós. luego. Y nosotros seguimos aquí, pero ahora vamos a poner alguna cosita. No sé qué tiene Néstor preparado. Me imagino que tendrá publicidad y después tendrá algo más preparado. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Capital Radio.